Bernardo era predicador y le gustaba hacer la obra de Dios con mucha alegría y abandonó su llamado, y nunca más fue a la iglesia. Eso fue en 1999, en ese tiempo la gente comentaba que se había ido de la iglesia. Y sin entender la visión de la red le pedí a un demonio que me sirviera el significado de esa visión. El demonio respondió que mi visión era real. Un demonio tiró la red para arrestar al hermano Bernardo. Esta red se llama la red de la parálisis espiritual, la red que paraliza los ministerios, la red del desánimo que quita fuerza a las piernas de los hermanos para no hacer la voluntad de Dios, dejándolos paralizados en la obra de Dios. No ese paralítico en silla de ruedas, el paralítico espiritual que ya no puede caminar al trabajo y ya no va a la iglesia. Le pregunté al diablo con el hermano Bernardo estaba paralizado si no faltaba a un servicio de la iglesia y hacía la obra de Dios. El demonio no me dijo porque aunque lo sabía. Solo tuve respuesta de la parálisis del hermano Bernardo, después de muchos años, ya estaba en la presencia de Dios. Le dije a Dios, ¿cómo puede un creyente ir a la iglesia todos los días y predicar la palabra y ser paralizado por un demonio? Y Dios me respondió que el hermano Bernardo, a pesar de estar todos los días en la iglesia, orando y ayunando, el diablo encontró legalidad en su vida. Dios me dijo, revelaré la causa de este demonio que logró arrestarlo. El hermano Bernardo veía la televisión y no se perdía las películas de Globo. En su momento, el hermano no se perdió los capítulos de las telenovelas Veneno Suave y Torre de Babel. Y Dios me dijo que el hermano Bernardo hacía una orgía sexual con su mujer haciéndose la prostituta como hacen los actores de las películas pornográficas con las actrices. Este hermano en la época del videoclub alquilaba películas pornográficas de cintas de casete. Para mi tristeza este hermano no volvió a la iglesia y cuando regresaba del trabajo chocó su auto contra otro auto. De hecho, un alcohólico perdió el control de su auto y chocó contra el auto del hermano Bernardo, los dos murieron como una porquería. Dios me reveló que en ese accidente automovilístico no hubo tiempo para que el hermano Bernardo se arrepintiera, la muerte fue instantánea, el hermano Bernardo murió instantáneamente y sus almas se fueron al infierno. El diablo, primero saca de la iglesia y luego mata antes de sacar de la iglesia ofrece pecado para debilitar y si la persona cae en pecado dio legalidad para que los demonios actúen, Satanás no juega en servicio. Mientras muchos creyentes están jugando con Dios, en la iglesia y en el mundo. En el mundo espiritual existen varios tipos de prisiones tales como jaulas, barrotes, cisternas y tumbas. Y también tiene varios tipos de redes de prisión. Un pastor que era mi vecino era el ejemplo de mi calle, yo seguía en la brujería, no tenía nada en contra de él, nunca me dio motivos para luchar contra él en el mundo espiritual. Hubo un día en que a los demonios no les gustó mi actitud y me quitaron a todos mis clientes de consultarme y ya no ganaba dinero y mis ahorros del banco ya se habían gastado. Este pastor me llevó una canasta básica cuando estaba desempleado, no miró mis prácticas de brujería, ni me vio como un brujo, me vio como su prójimo, un ser humano que también siente hambre y tiene sus necesidades económicas. El pastor me vio como un ciudadano normal, como cualquier otro hombre y que tiene los mismos derechos que cualquier persona para tener un trabajo. En mis visiones vi a los demonios teniendo una reunión para destruir a este pastor, era muy molesto en el mundo espiritual. Estos demonios que celebraban las reuniones no eran los que trabajaban conmigo en la brujería. No estoy protegiendo o afirmando que los demonios que trabajaron conmigo son agradables. Los demonios de la brujería trabajan en otros ámbitos, son demonios del engaño y se quedan en el ámbito de la brujería utilizando al brujo para engañar y mediar en pactos, ofrendas y rituales. Trabajos como traer de vuelta a tu esposo, tener suerte en el amor, tener mucho dinero, prosperidad, esposa, poder asumir un puesto de liderazgo en la empresa o entrar a una gran empresa, todo lo que predica el Evangelio de la prosperidad es la misma doctrina de la brujería, reunir riquezas en la tierra y ser alguien importante para ser visto en la sociedad. Las iglesias de la prosperidad copiaron de la brujería estas cosas de tener suerte en el amor, traer de vuelta al ser amado y deshacer el mal de ojo.
Los demonios que trabajaron conmigo también se transfiguraron en personas que habían fallecido. Este fue el caso de una mujer que no estaba satisfecha con la muerte de su hijo y quería comunicarse con él. Esta mujer vino a mí y uno de los demonios que trabajaban conmigo entró en mi cuerpo y dijo que era su hijo. El muy astuto demonio que observaba la vida del chico ya sabía todo lo que hacía en la vida. El demonio personificando al niño habló de la ropa que la madre aún guardaba para que su hijo lo recordara y habló de los regalos que son los juguetes que el niño recibió cuando aún tenía 6 años. La madre se convenció a sí misma de que estaba hablando con su hijo, porque nadie más sabía que ella guardaba la ropa de recuerdo además de su hijo fallecido. Otra cosa que sucedió fue una niña que quería hablar con su difunto padre y vino a mí. Ese día el demonio no se incorporó a mí, abrió la visión espiritual de la niña y se transfiguró en la imagen de su padre. La niña me dijo que estaba viendo a su padre y lloraba mucho. Después de tener esta visión, no cree que una persona que se está muriendo pueda ir al cielo o al infierno. La niña cree que las personas mueren y sus espíritus vagan por la tierra al ver que el espíritu de su padre se comunica con ella. Sabía que era uno de los demonios que trabajaba para mí que se había transfigurado en la apariencia del padre de esa niña. Esto le sucedió al rey Saúl, quien también fue engañado como esta niña. La hechicera vio el espíritu del profeta Samuel y describió su aparición al rey Saúl, quien creyó. Un demonio tomó la apariencia del profeta Samuel para engañar al rey Saúl. El mismo Jesús dijo en la parábola del rico y Lázaro: el que está en el paraíso ya no puede volver a la tierra, no permitió que Lázaro volviera allí y tampoco dejó que el rico volviera del infierno para advertir a su familia: el profeta Samuel está en paraíso y no pudo volver a tierra para comunicarse con el rey Saúl. Y el que está en el infierno no puede volver a la tierra, porque tiene profetas que predicar. La chica que me visitó no cree en el cielo y el infierno, cree en la doctrina del espiritismo de Chico Xavier. Y cuando quería dañar a una persona, enviaba a un demonio para destruirlo. Volviendo a hablar del pastor que fue un ejemplo en el pueblo y hasta me ayudó. Los demonios que me sirvieron están en el área de hechicería y comunicación con los muertos que acabo de explicar. Los demonios que se renunciaron a sí mismos para destruir al pastor son de otra área que no pertenece a la brujería. Me entristeció mucho el pastor y le pedí a los demonios que trabajan conmigo que lo ayudaran y no dejaran que otros demonios le hicieran daño al pastor. Los demonios dijeron que este asunto no les pertenecía y que era un problema para que el Dios de la iglesia del pastor lo resolviera, y aunque ofrecieran su alma a cambio de ayudar al pastor, la respuesta es no. Y me di cuenta que el reino de Satanás no está dividido, porque los demonios que trabajaron conmigo no querían impedir que los demonios de la reunión destruyeran al pastor. Y fue en ese momento que me surgió una duda. Cuando fui a Angola, hice un pacto con los demonios para que los demonios brasileños no me tocaran. El anciano mago fue el mediador y se aseguró de que ningún demonio me golpeara. Y descubrí que a los demonios que me protegían no les gustaba chocar con otros demonios para no dividir el reino de Satanás, y poco a poco descubrí que me estaban engañando. Vi en la visión a los demonios de la reunión mirando al pastor como esas serpientes que se preparan para saltar esperando que surja una oportunidad.